Muy buenas, amigos televidentes. Una vez más, complacidos de estar con ustedes en esta conexión con la historia. Seguimos avanzando en hacer memoria sobre todo este proceso libertario que llevó a que hoy tengamos la república en la cual vivimos. Para el día de hoy, un tema supremamente interesante. La participación, se suele decir, de la iglesia, pero vamos a hacer la precisión hoy, de hombres de iglesia, en toda esta gesta emancipadora desde la agitación de las ideas y luego el desarrollo de la misma. Para ello, muy complacido a su vez de estar hoy con el padre Mauricio Uribe Blanco. Él es el decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades y capellán de la Universidad Sergio Arboleda. Padre, muchísimo gusto y bienvenido al programa. Muchas gracias, doctor David, y un saludo muy efusivo a la teleaudiencia. Sí, el tema que mencionas es muy importante, pero ya de entrada habría que precisar, cuando te refieres a la participación de la iglesia, que a la iglesia entendida, claro, con las categorías que hoy se han clarificado más teológicamente, la de pueblo de Dios, la iglesia no solo la constituyen la jerarquía, sino los laicos, desde luego los religiosos, las religiosas, etc. ¿Cómo se dice? La iglesia somos todos. Somos todos. Y si me preguntas por la participación de la iglesia, te dirá, es que en la iglesia, en aquella época, participaron en la gesta de la independencia tanto personas como fueron los obispos, quizá en una ínfima minoría, pero sobre todo los clérigos, religiosos y religiosas, aunque hubo también obispos y clérigos que por supuesto no eran patriotas, sino que estaban en favor de los realistas, es decir, de la corona española en ese momento de la independencia. Porque además no hay que olvidar que estas circunstancias no fueron de carácter religioso, no fue un conflicto religioso, sino un conflicto social y político. Esa es una parte supremamente importante para tener en cuenta. Dentro de las claridades que hemos de hacer sobre todos estos temas, y en este tan interesante, por eso más bien debemos llamar la participación de hombres de iglesia. De hombres de iglesia, exactamente, porque hubo personas que estuvieron en el bando de los patriotas y otros que estuvieron en el bando de los realistas, entre otras cosas porque en las cuestiones temporales la iglesia no tiene, y la jerarquía no tiene una única posición, debe dejar en libertad precisamente a sus fieles para que tomen sus decisiones libérrimamente. Aunque esto está muy claro para nosotros hoy, pero en aquella época no, entre otras cosas porque había un cierto monismo religioso, fruto de la mentalidad colonial y fruto sobre todo del carácter regalista de la corona española, que intentaba que la iglesia fuera pues un instrumento más del Estado, ¿sí? Y entonces se entiende que a veces las posiciones de cada uno, las que asumieran con libertad, podían no ser respetadas incluso por algunos de la jerarquía. Con frecuencia decimos, tenemos ante todo es que saber ubicarnos en la época, porque otra cosa es la mirada desde hoy, por fortuna, con todos los instrumentos, todos los conocimientos que ya hoy se tienen y los análisis que se pueden hacer a esto, pero era una situación en que a la que se ven afrontados estos hombres de iglesia, sean sacerdotes, sean frailes, sean monjas, cuando se da este rompimiento político. Claro. Y por eso vemos muchos que participan o entran a actuar, unos con decisión, otros seguramente con titubeos dubitativos, pero bueno, encontramos ejemplos desde lo que fue esa parte que llevó al grito de independencia, o sea, todo el antecedente que
siempre hay que estar recalcando cómo fue alimentado por la Ilustración, y allí encontramos unos precedentes en los cuales participaron personajes como los que hoy debemos recordar. Exactamente. Muy importante la anotación que has hecho, porque siempre tenemos que situarnos en la época y contextualizarla. Nos puede parecer hoy sorprendente que de alguna manera existieron clérigos que tomaron una parte activa en la revolución, o por lo menos fueron sus simpatizantes, o incluso estuvieron animando la resistencia. Nos puede llamar eso la atención. De esa primera etapa, yo creo que vale la pena traer a la memoria a un Fray Diego Padilla, por ejemplo. A Diego Francisco Padilla, pero creo que es interesante la afirmación que hizo en 1813 Jorge Tadeo Lozano en el Congreso de Cundinamarca, hablando de que la revolución había sido una revolución clerical. Son unas palabras muy definitivas, porque además él fue testigo no solo de oída, sino de vista. Dijo lo siguiente, y creo que, si me permites, transcribo textualmente lo que él dijo. Dijo: vosotros sois testigos del entusiasmo con que el clero promovía y preparaba la memorable revolución del 20 de julio, la Suprema Junta que se instaló y que, arrojando a las autoridades con el desconocimiento de la regencia, pronunció nuestra perpetua emancipación. Y esa Junta y los que estaban allí se componía de muchos miembros eclesiásticos de la primera jerarquía. En la excarcelación del señor Rosillo, sigue diciendo Jorge Tadeo Lozano, y ahí tenemos un clérigo que participó en esa junta. Ahora quisiera que diéramos esa mirada a esa parte anterior. Lo acompañaba un cortejo de más de 200 sacerdotes, quienes capitaneaban a las gentes de Bosa y Choachí, y sacerdotes fueron los que dirigían el impulso del pueblo en todas sus operaciones, no solo en la capital, sino en Socorro, Pamplona y el reino entero. En una palabra, hasta nuestra remota posteridad recordará con gratitud que la revolución que nos emancipó fue una revolución clerical. Yo subrayaría estas palabras. Claro, en la forma en que se hace énfasis, ese reconocimiento, mejor todavía, ese reconocimiento a esa participación de tantos sacerdotes y frailes y demás en esta parte. En esta primera. Que nos estamos ubicando con esta referencia en 1813. Se hace este reconocimiento a lo que se había dado previamente y de manera puntual el 20 de julio. Allí Fray Diego Padilla tuvo un reconocimiento muy especial también, ¿no? Porque él alimenta todo este proceso con sus inquietudes y demás, que hace que esté presente ese día y sea incluido en esa primera junta que se conformó, con la cual se da inicio a esa primera república. Claro, en esa junta estaba, además de Rosillo, y estaban en la comisión precisamente de asuntos eclesiásticos, además de Andrés Rosillo, sacerdote, estaba presente Diego Francisco Padilla. Sí, religioso, franciscano, que además hay que tener en cuenta que todo eso fue precedido, como lo has mencionado de pasada, de las ideas de la Ilustración, pero no solo de la Ilustración de origen francés, sino también de muchas ideas que venían ya de la escuela de Vitoria y de Santo Tomás de Aquino, y para fundamentar la revolución. Terreno abonado, y fuera de eso hubo el aporte ya criollo, ¿no? Y lo interesante también es que los instrumentos que utilizaron los clérigos pues fueron los que se acostumbraban para la evangelización. Eran las homilías, eran los ya catecismos. Volveremos sobre ello. Perfecto. Aquí terminamos esta parte destacando esa participación de Rosillo y de Padilla, el uno más, si se quiere, con las ideas, con los textos, y Rosillo, como bien se le reconoce, como gran agitador y definitivo que fue en esa gesta y ese día épico del 20 de julio. Ya volvemos en esta conexión con la historia.
Amigos, continuamos pues en este diálogo de la participación. Es el tema que nos une hoy, de los hombres de iglesia en la gesta emancipadora de nuestra República de Colombia. Bueno, Padre Mauricio, íbamos, y nos ibas a referir mejor, íbamos a mencionar los medios entonces que se usaron como los sacerdotes, y decías, pues bueno, ¿qué era lo que, cuáles eran los que utilizaba un sacerdote que vinieron a aplicarse también a este tema Uno de los instrumentos fundamentales fue, por ejemplo, el sacerdote de Monpós, párroco de Monpós, Juan Fernando Sotomayor. Publicó un catecismo que contenía ya los derechos y deberes también del ciudadano, y allí los estimulaba a los párrocos a que hicieran una catequesis sobre esa temática, y también él mismo procuró una fundamentación para justificar la legitimidad de ese levantamiento y de esa independencia. Claro que no fue solo ese catecismo, se publicaron otros catecismos, homilías, prédicas, devocionarios, las novenas. Servían para ir transmitiendo la ideología. Para ir impulsando, digámoslo así, el sentimiento patriota en favor de la independencia. Claro que había clérigos también realistas, pero yo diría que eran la minoría. Otros quizá tenían una posición pues, de indiferencia y de apatía. Y podemos decir que el clero que tomó participación decidida fue encontrando una situación que les parecía era de injusticia. Era, exactamente, ¿sí? Y entonces la justificaron también, intentaron justificarla teológicamente, así como los españoles justificaron su levantamiento respecto a la invasión napoleónica a España, sí, con argumentos diversos. Así también estos clérigos utilizaban los mismos argumentos para referirse a la opresión española y justificar y apoyar y defender la independencia, y decir que además providencialmente estaba la mano de Dios en esa independencia y que era legítimo rebelarse contra la tiranía española o el régimen español. Un espacio colonial. Que fue supremamente importante, que fue el de las tertulias. Y se tiene la referencia de cómo estos sacerdotes, estos frailes y demás, tomaron contacto con estas tertulias, y allí encontraron pues todas estas ideas que para el momento, pues por supuesto de avanzada, y que un poco les abona esa mirada a corregir las injusticias que veían que se estaban teniendo, y entonces hacían eco a los mensajes de los patriotas. Creo que un instrumento que yo destacaría, pues indudablemente, fueron los periódicos. Diego Francisco Padilla, Fray Diego Francisco Padilla, publicó lo que se llamó el aviso al público, que incluso lo conocerían, se publicaba cada sábado, y por eso popularmente le llamaban el sabatino, pero en realidad era el mismo aviso. Además, él fue muy prolífico en escritos de carácter religioso también y político, porque sus dos grandes pasiones, las de Fray Diego Francisco Padilla, era la religión y la patria. Además, entiendo que era un gran orador, por lo menos la referencia que hace un autor a él casi lo califica. De pronto puede ser una exageración tan grande como Cicerón. Era también un gran predicador. Pero era una forma de elogiarle sus dotes de oratoria, ¿no? De oratoria. Bueno. Y él sufrió mucho precisamente porque cuando vino Morillo, entonces lo encarcelaron y lo expatriaron. Y estuvo en varias cárceles, en Coro, en Puerto Cabello, luego en Cádiz y en Sevilla. Pero luego retornó. Y mira que este sacerdote, este fraile, pues fue párroco de Oaxaca. Y allí hizo una gran labor con los niños y los indígenas. Y murió ya cargado de años. Por eso en el parque principal se encuentra un busto de él
que allí es muy reconocido. Muy reconocido. Y por la misma labor pastoral que allí realizó luego ya en esa Segunda República, cuando ya pudo regresar. Cuando pudo regresar, bueno, efectivamente. Padre, esta participación que vamos reseñando se tuvo en la parte de mover las ideologías, las inquietudes, luego la parte activa en el brotar y el discurrir de esa Primera República. Claro, en cuenta que son castigados también muchos de ellos, que bueno, lo que había era que sí se les respetaba la vida cuando viene el régimen del terror, con Pablo Morillo y luego Juan Sámano, y entonces eran desterrados, ¿verdad? Viene la organización de los patriotas para enfrentar esa fuerza española, avasalladora, y es cuando se conforma el ejército patriota, se organiza en los llanos orientales, particularmente con la dirección de Santander. Pero allí ya había un terreno abonado, también. Vale la pena destacar entonces ahí a Fray Ignacio Mariño. Fray Ignacio Mariño, que fue capellán general del ejército y que intervino en la batalla de Boyacá y la del Pantano de Vargas. Y entró también, después de haber derrotado a los españoles en Boyacá, entró también a Santa Fe de Bogotá con el Libertador. Pero antes de esta parte de la campaña, juega allí un papel muy importante, muy ¿no? importante porque de alentar a la gente, claro, de responder al llamado de Santander, sí, inclusive llevó la representación, primero, también, ahora citaba el año de 1813, cuando en la parte que refería era lo de Cundinamarca, pero cuando se dan los hechos de Tunja en diciembre, Fray Ignacio Mariño toma parte en la declaración de independencia que se hizo allí. Así es, ya desde Tunja, él era un fraile dominico. Dominico, sí. Misionero dominico, y estuvo como, no digo como párroco, pero estuvo trabajando pastoralmente en Anapoima. Después pasó a otro pueblo, sí, que en este momento pues no recuerdo, y terminó en Casanare, en Tame. En Tame. Y allí fue guerrillero. Allí fue un guerrillero y lograron liberar él con otros, por supuesto, parte del llano, porque la guerra que entonces se libraba allí precisamente en los llanos era lo que hoy llamaríamos la guerra de guerrillas. Y en eso fue él muy valiente junto con otros, y por eso mereció el ascenso a coronel de los ejércitos, no solo capellán general del ejército. Y ahí cabe destacar que cuando Santander llega a organizar este ejército ya encuentra una labor muy adelantada por Fray Ignacio Mariño. Y luego Fray Ignacio también va como delegado de Casanare, delegado suplente, pero delegado al Congreso de Angostura. Congreso de Angostura en 1819. Entonces esto nos muestra cómo es todo un proceso el que se da también con un personaje como Fray Ignacio Mariño, en que está también en todo el tiempo de las ideas, pero el tiempo de la organización y el tiempo militar, ¿no? Porque se puso el uniforme. Claro, y antes de que precisamente iniciaron esa gesta épica, heroica, por el páramo de Pisba, y yo creo que vale la pena porque lo tengo recogido ahí, sí, por escrito, pues un trabajo borrador que tengo. Bolívar estaba dudoso, sí, lo mismo que Santander y otro de sus generales, creo que estaba ahí también Anzuategui, no recuerdo, sí, Lara, sí, Salón, sí, eran varios generales, y allí estaba Fray Ignacio Mariño, porque Bolívar los convocó y de una manera decisiva intervino él, porque vio con clarividencia que había que afrontar el paso por el páramo de Pisba, en esa reunión que hicieron, como digamos, del Estado Mayor. Del Estado Mayor. De manera que, porque esto fue en los llanos de San Miguel, allí fue donde... En el llano de San Miguel. De Bolívar, para ubicar un poco más a nuestros televidentes, recordemos que decisiones de adelantar la campaña se derivan del Congreso de Angostura. Bolívar avanza y en la aldea de 70 toma la decisión con su Estado Mayor, ya en coordinación con Santander, y se encuentran en Tame. En Tame se encuentran el 12 de junio.
De allí se forma lo que es el Ejército Libertador, ya uno solo, con los hombres del uno y del otro, y se conforma un solo Estado Mayor, que avanzan hacia Pore, y luego es cuando viene este momento que nos está recordando el padre Mauricio, en que allí en el llano de San Miguel viene un momento de duda, de si avanzar como se quería, el objetivo era llegar a Santa Fe, o si había que devolverse. Y entonces allí él tiene una intervención definitiva, ¿no? Definitiva. Y bueno, y por eso toman el camino por el páramo de Pisba. Y cuando ya van descendiendo, en Socha tenemos también una Paremos ahí la historia. Un clérigo interesante. Aquí hemos quedado con una acción decisiva, que gracias a que Fray Ignacio era capellán general, pudo participar en esa reunión de la cúpula del momento para definir por dónde seguir. Se toma la decisión de pasar por Pisba y ya volveremos a ver qué pasa en Socha. Retomamos este amable encuentro con todos ustedes en torno de los temas trascendentales de nuestra historia y quedamos en que las tropas libertadoras llegaban a Socha y allí también estuvo presente la acción decidida de un sacerdote. Que era el cura párroco Tomás Romero, y con el alcalde de pueblo convocaron a toda la población urbana y rural en la iglesia, cerraron las puertas del templo y allí generosamente los fieles que estaban, porque se los pidieron, dado el mal estado en que venían bajando del páramo de Pisba, se desprendieron de sus ropas. ¿Sí? Esto a raíz con decoro, de que... Con decoro y efectivamente, por eso hay algún historiador que dice que en la batalla del Pantano de Vargas, allí algunos soldados estaban con camisas de mujer, pero es que venían precisamente de esas ropas que habían recogido para ayudarles en el templo. Y luego después hay otro encuentro, ya más adelante, en Tibasosa, ¿sí? Porque a la hacienda de Toca llegó una mujer que había hecho de espía y que se había logrado escapar, o había logrado, pues, digamos, recibir o tener información de los realistas, y llegó a la hacienda que era de los padres del doctor Andrés Gallo, que luego sería obispo, rector y presidente también del Senado, y entonces pidiendo ayuda, porque Bolívar venía enfermo y muy mal de ropas, llamémoslo así, de abrigo. Entonces hay una anécdota que cuenta el mismo doctor Gallo, al recibir la petición de auxilio, abro comillas, quedamos en la sala todos como atontados con la noticia y sin resolver nada derechas, pero mi madre, que se entusiasmó con la noticia, resolvió al punto que 2 de mis hermanos se fueran a buscar servicio en el ejército patriota con los muchachos de la casa, que se llevaran todos los caballos, menos el tuyo, dijo mi padre, y ella con vivacidad y entusiasmo replicó, mi caballo es el primero que se va, porque lo regalaré al Libertador. Y ese caballo fue nada menos el Zaino oscuro, lleno de brío, ligereza y fuerza, que sustentó a Bolívar en la batalla de Boyacá. Y la madre del doctor Gallo lo despidió con estas palabras: dile al Libertador que le mando mis hijos para que le sirvan a la patria, y mi caballo Zaino para que lo use también en el nombre de la patria y en el mío. Estos son los rasgos dos y los episodios heroicos, muy bellos. Bellos, ponen de presente lo duro que fue el cruzar el páramo de Pisba, fue la decisión trascendental, pero que a la vez fue la que permitió sorprender a los españoles. Y claro, Bolívar tiene que recuperar su gente, y por eso pasa 3 días, casi 4 días en Socha, y luego ocurre este otro episodio. Luego se avanza a la batalla de Gámeza, luego el Pantano de Vargas,
y en el Pantano de Vargas, allí también tienen una participación muy decidida los capellanes, y luego en la batalla de Boyacá, donde el mismo fallece uno de ellos, el capellán de lo que era el batallón de la parte que comandaba Santander, o sea, de la vanguardia, ¿sí? Miguel Díaz. Y asimismo participaron allí también los otros, el capellán de... Ignacio Marillo, había otro capellán religioso y un sacerdote secular diocesano. El sacerdote que era Cayetano Reyes, cada uno de ellos desplegaba una actividad muy importante para alentar a toda esta tropa. Hace unos minutos atrás nos referías cómo pues entraron triunfantes acá también, varios de ellos. Fray Ignacio Mariño entra con Santander. Recordemos cómo Bolívar entra el 10 de agosto a Santa Fe a la tarde, hacia las 5 de la tarde, y él entra prácticamente solo. O sea, sí, la gente sus soldados que lo acompañaban, pero Santander se ha quedado atrás, y después entra con Fray Ignacio Mariño, y ellos tuvieron oportunidad de estar presentes luego en todo lo que fue la celebración en Santa Fe. De manera que, Padre Mauricio, para redondear toda esta presencia, ¿qué pudiéramos decir ya como una manera de conclusión de este tema, que aquí lo hemos tocado apenas, nos hemos acercado a él, le gustaría a uno más detalles de más, pero cómo pudiéramos entonces cerrar esta idea? Fue decisiva la participación, indudablemente, del clero en la gesta de la independencia. Y no solo el clero, no olvidemos que quienes gestaron, impulsaron y ejecutaron pues la revolución y la independencia fueron también hombres laicos, ciudadanos de a pie, cristianos corrientes, hombres con mucha fe, pero también muy convencidos de la justicia de la causa patriótica. Y no podemos dejar también de honrar la memoria de las religiosas, muchas de ellas con lo que podían, con sus oraciones desde los conventos, y por eso encontramos que luego Bolívar de qué manera se conmueve y busca apoyar, por ejemplo, a las hermanas de Villa de Leyva, porque sentía que todo el favor que ellas hacían y la situación difícil que pasaban. Bueno, Padre Mauricio, ha sido un placer tenerlo en este espacio. Siempre se queda corto el tiempo, y a muchos televidentes así nos lo hacen saber. Quisieran conocer más de estos temas, tendremos que volver en otra ocasión. Por hoy, muchas gracias. Muchas gracias a ti, David, y aquí estoy a la orden. Si para algún programa posterior pues ves que sea útil mi intervención. Esperamos entonces, con la atención de ustedes, seguir en esta amable conexión con la historia.